escuche, todas las civilizaciones, todas se han fundado junto a un río. Todas, todas, todas. Amén, todas. Junto a un cuerpo de agua. Es lógico, ¿no? El centro de Tepatitlán, ¿dónde está? Junto a un río. Es lógico. Las civilizaciones egipcias junto al río Nilo, el Éufrates, el Tigris. China, por allá, el río Amarillo, etcétera. Entonces no estaban como que de alguna manera ilógicos los de Israel, hermanos, amén, pero Dios los quería reeducar, repito, de la incredulidad a la fe. Egipto, junto al gran río Nilo, hermanos, su cercanía les había permitido fundar ciudades, construir canales y presas para potencializar su civilización, cosechas abundantes, granos para alimentar al pueblo y hacer sus distintos platillos y guisos. También la comida egipcia huele, ¿verdad? Tiene muchos canela, ¿cómo se llama esa cosa? Especias. Gracias. Con la cosecha, hermanos, de estos abundantes granos, permitía tener bestias fuertes y en gran cantidad. Podía tener un ejército poderoso los egipcios, porque había alimentación, porque había abundancia, amén. Había una vegetación exuberante alrededor de las ciudades de Egipto, hermanos. Había animales en el río y un grande etcétera, etcétera, hermanos. Pues bueno, Moisés, hablando con el pueblo en un desierto extremo, a kilómetros de distancia no se veía nada. Fe, fe y fe. Y muchas de las veces se parece a lo que Dios nos motiva, a lo que Dios nos quiere hacer, hermanos, amén. Que nos movilicemos de la incredulidad a la fe, hermanos. Así que 11 jornadas hay, pues ni lejos ni cercas, amén. Pues ni lejos ni cercas. Pero le llevó 40 años, hermanos, poder avanzar, poder decir. En este momento 24 jornadas, hermano, 11 jornadas, perdón. Según lo que investigué rápidamente, una jornada se compone de cerca de 24 horas. Amén. Así que prácticamente desde ahí, desde donde dice Moisés 11 jornadas hay, aproximadamente eran 11 horas caminando hacia la tierra prometida, pero ya Dios le había dicho a Moisés que hasta ahí, que Moisés no iba a conquistar la tierra prometida. Aleluya. Así que en este rodear, hermanos, a muchos les costó perecer en el desierto espiritual. Comenzaron bien, queriendo ir en pos de el llamado de Moisés, y en el camino, hermanos, la incredulidad, la pereza, la negligencia, la apostasía distrajo al pueblo y murieron en el desierto. Otra vez voy a leer algunas de las causas por las cuales murieron en el desierto espiritual: incredulidad, pereza, negligencia, apostasía. Fueron algunos de los signos o de los síntomas que muchos del pueblo de Israel presentaron y pues quedaron ahí enterrados en el desierto, hermanos. Hebreos 3:12, Hebreos 3:12 que lo leímos, amén, que ya lo estamos analizando y tratando de aprender. Dice que la incredulidad, hermanos, nos aparta de Dios. Es bien tremendo esto, ¿no? La incredulidad nos aparta de Dios. Y ya vimos, hermanos, que la incredulidad o que el mensaje del escritor de Hebreos es para el pueblo. ¿Por qué? Porque los que están en el mundo, hermanos, ellos creen en las obras que están haciendo. Ellos creen, no tienen incredulidad. La incredulidad más bien afecta al pueblo de Dios. La incredulidad llega, hermanos, y nos desanima muchas de las ocasiones, amén. Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que
con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Es algo pues grave, ¿no? Donde con mucha atención y con mucho temor debemos nosotros de estar con diligencia, con prontitud, dispuestos a poner por obra lo que hemos escuchado. Porque si estás en la misma situación, probablemente, dice, podamos deslizarnos. Amén. Así que antes de avanzar, hermanos, pues quisiera que pudiéramos analizar lo que es la incredulidad, y para esto me valide diccionarios bíblicos. Yo sé que la ley de la regla de las diapositivas dice 7 por 7, bla, 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 ya me la sé, pero como es muy importante, se lo quiero poner para que usted también lo pueda leer y lo pueda analizar. Así que voy a leer esta parte, no nos quedaremos mucho tiempo en ello, vamos a avanzar, ¿sale? Pero ahí vamos. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. Lo que la fe significa para la salvación, lo es la incredulidad para la condenación. La incredulidad se encuentra solamente donde la fe no existe. Donde la fe esté completa y sea perfecta, no podrá haber incredulidad. La incredulidad no es más que la ausencia de fe, es la falta de credibilidad a la verdad. La incredulidad es una consecuencia del pecado. La incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. La incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la simple razón. La incredulidad ofende a Dios. El no orar es incredulidad. La incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre como nosotros, o sea, cuando lo reducimos a nuestra humanidad. Amén. Dios quiere ser, hermanos, pues ahora sí que la prioridad en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Así que pues bueno, pues esto pudiéramos resumir. Es muchísimo que analizar, pero no nos podemos quedar ahí. Amén. Espero que con esto ya podamos tener más o menos una pues mente más amplia sobre lo que es la incredulidad. Amén. Así que Dios llama a poseer a la tierra prometida, hermanos. Vamos a leer Deuteronomio 6 al 8, bueno, 1 del 6 al 8. Dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y el versículo 21 por último: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Amén. El consejo, hermanos, de Dios cuando llegaron a Cades Barnea, tras su peregrinación, fue literalmente a poseer la tierra, a tomar posesión de ella. Yarash, el hebreo Yarash, en el cual aparecen más de 50 veces en Deuteronomio. Más de 50 veces Dios les recuerda: posee la tierra. Más de 50 veces Dios les recuerda, Dios les dice, Dios los anima en fe. Dios los quiere mover de la incredulidad a la acción
y les dice: posee la tierra. Imagínense si me pongo ahorita a contar 50 veces posee la tierra, pues bueno, me abandonan todos, ¿verdad? Pero literalmente, hermanos, Yarash significa tomar posesión, subyugar, despojar y adueñarse, escuche, para heredar. Amén. Posesión, poseer la tierra, conquistar la tierra para heredarla, para dejarla en descendencia, para dejarla a alguien más que pueda habitar en ese lugar, que pueda estar en ese lugar. ¿A quiénes? Bueno, pues a sus hijos, ¿entiende? Amén. Así que de un significado, de un momento, hermanos, el significado era esto, ¿no? Posee la tierra, pues porque no eres eterno en esta vida. Posee la tierra, cambia, porque esta es la herencia que tú vas a dejar, amén. Así que pues la indicación, hermanos, ahí está, no lo leemos todo, pero ahí están los límites que Dios le había dado a Moisés y al pueblo para que se movilizaran. Es decir, Dios fue preciso en lo que tenían que hacer. Les dijo hacia dónde: hacia el norte, hacia la costa, hacia el río, etcétera. Les demarcó claramente, hermanos, cuáles habían de ser los límites de su conquista. Amén. No eran intransigentes, es decir, no estaban ya con una bandera de decir: pues Dios me dijo que poseyera, pues voy a poseer lo que a mí se me pega la gana. Que al cabo, pues Dios ya me dijo que poseyera, no hay problema. No, Dios le dio una instrucción: hasta aquí, esto vas a poseer. Amén. Y algunas de estas cosas, hermanos, pues obviamente nos dan a entender que pues la tarea era grande, hermanos. Amén. La tarea era titánica. Pero precisamente, otra vez, es lo que Dios quería implementar en la mente de los israelitas, hermanos. Él quería que los israelitas se reeducaran. Otra vez la palabra reeducar. Amén. Dios es un Dios de promesas, de cosas grandes, de milagros, de avanzada, de crecimiento. Mientras en el mundo de Egipto permanecían en una monotonía, en un estatus de regularidad, de rutina y de aburrimiento, Dios los desafía en fe para cambiar sus circunstancias. Si Dios no les hubiera dicho: muévanse, estuvieran en Egipto, estuvieran allá. Si Dios no usara a veces alguno de los problemas, hermanos, que nos llegan en la vida, nosotros continuaríamos de la misma manera. Dios quiere llamar nuestra atención. Amén. Dios quiere llamar nuestra atención, y por eso es que Dios comienza muchas de las ocasiones a movernos de nuestra comodidad, de nuestra prosperidad, de nuestras maneras de hacer las cosas. Dios de repente comienza a simbrarnos, pues para que nosotros volteemos y nos activemos en fe y no permanezcamos, hermanos, en una situación de incredulidad. Así que en el plano natural, recordemos, los israelitas por mucho tiempo vivieron de un temeroso ejército militar de Egipto, hermanos, que los iba a alcanzar y los iba a destruir. Los demás pueblos a los que iban, hermanos, también eran pueblos muy guerreros, confiados en sus ciudades, en sus fortalezas. Y sin embargo, hermanos, los israelitas, recuerde usted, en su caminar no tenían armamento. Amén, ¿vamos bien? No tenían ciudades donde amurallarse, donde resguardarse. No tenían nada. Así que naturalmente, otra vez, naturalmente, los israelitas tenían miedo, porque venían de un lugar de Egipto donde estaba un ejército poderoso. Iban hacia otro lugar, hermanos, donde había tribus y civilizaciones también que ya tenían ahí sus ciudades y estaban armados ya, tenían décadas. Y para que más o menos tomemos una idea, eran como los pueblos musulmanes, para que más o menos podamos tener una idea. Aguerridos en la espada, decapitaban. Y por si fuera poco, estaba la tierra de Anac. ¿Quiénes eran los de Anac?
gigantes, hermanos, gigantes, que yo no sé, ¿verdad? Pero al menos cuántos metros medían, ni idea, ni investigué. 3 metros. Imagínense 8 veces yo. Amén. 3 metros dicen aproximadamente lo que medían los de Anak. Así que ante los ojos naturales del ser humano, ante las limitancias, hermanos, de un ser pues falto y debilucho, ¿verdad? Ante las circunstancias que el pueblo de Israel tenía en ese momento en el desierto, pues tenían razón. Pero ¿qué cree? Dios los estaba desafiando por su palabra para que ellos creyeran. Tenían las promesas maravillosas de Dios, tenían experiencias pasadas y presentes, y tenían la aprobación de Dios en la conquista. Pero era solamente por palabra, por la palabra de Dios. Otra vez, por la palabra de Dios, nada más. La realidad distinta. Egipto poderosísimo, ya no repito eso. La realidad distinta. Amén. Lo único que los mantenía era la confianza en la palabra de Dios. Lo único que los podía mantener a salvo, unidos, con expectativas de avanzada, era la palabra de Dios. Y desde el principio ha sido la palabra de Dios. Amén. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Qué? Dijo Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz. Amén. Háganse los cuerpos celestes y las lumbreras y el sol y la luna. Y se hizo. Amén. La palabra hablada, el logos. Juan capítulo 1 versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. El logos, la palabra hablada, la palabra hablada de Dios. Aleluya. Ve la importancia que tiene la palabra de Dios. Aleluya. Es muy importante, hermanos. Tenían promesas en la palabra de Dios. Nosotros también tenemos promesas en la palabra de Dios. Dicen, no me he puesto a contarla, pero dicen que hay 365 promesas relacionadas con el temor, o contra el temor más bien. Dicen, por ahí leí, ¿verdad? 365 promesas relacionadas contra el temor. Pues yo me imagino que para usar una promesa cada día de no temer, de que Dios estará con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Tenemos promesas maravillosas, hermanos. Tenemos experiencias pasadas y presentes, tanto en nuestra vida personal como en la vida de iglesia, como en la historia de la iglesia. Testimonios poderosos. Yo no sé usted, pero yo me puedo pasar toda la noche aquí diciéndolo y sabiendo y conociéndole y diciéndole nombres y apellidos, y les hablamos por teléfono si usted gusta. Recientemente estaba recordando de una hermana en mi iglesia, ¿verdad? Que le pegó, ¿cómo se llama esto? De los huesos. ¿Mande? Esa artritis, pero artritis extrema, que literalmente, hermanos, ella sola se tiraba al piso y le ponían un plato para alimentarse ahí, literalmente. Y bueno, la historia es muy larga, pero ya. Y bueno, ahí véala, todavía cose con aguja y con gancho y no sé qué tanto. Parece impecable que no padeció artritis. En fin, tenemos experiencias pasadas, hermanos, amén. Tenemos experiencias en el presente, que Dios está haciendo cambios en la vida de las personas, cambios en nuestras propias vidas. Aleluya, porque si no está cambiando, pues nos vemos el próximo domingo allá en el Salón del Reino o en la Basílica de San no sé quién. Amén.
Porque simplemente estamos viviendo una religión si no hay cambio, si no hay transformación, si no hay vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas diferentes, vidas retadas para ser distintos. Amén. Y hermanos, tenemos la aprobación de Dios. Dios está con nosotros también. Amén. Así que hermanos, nuestra fe crece conforme crece nuestra relación con Dios. Nuestra fe crece conforme crece nuestra relación con Dios. La incredulidad se desvanece conforme nuestra mente es renovada a la luz de las Escrituras. La Biblia también habla, hermanos, de que existe el don de fe. Es decir, a todos se nos ha dado el don de creer en Dios, porque si no, pues no creyéramos ni en Dios. Dios es el que nos da el don para creerle. Pero aparte, hay gentes a las que Dios en su iglesia los capacita y les da extra un don de fe. Y los dones no son de que ya te di este y te aguantas. No, los dones, dice la Biblia, que usted puede pedir y Dios le dará más. Y que si usted es un buen administrador de los dones que Dios le ha dado, Dios le va a añadir más. Pero que si usted es un mal administrador de los dones que Dios le ha dado, se lo quita y se lo da a alguien que esté pidiendo un don. Aleluya. Así que la Biblia habla de este don de fe, hermanos. También enseña que Dios puede incrementar nuestra propia fe. Aumenta mi fe, Señor. Alguien le dijo: creo, pero aumenta mi fe. Amén. Creo, pero aumenta mi fe. Dios es un Dios de milagros, de señales, de maravillas. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Sí lo conoce? ¿Sí sabe que es un Dios de milagros? ¿Sabe que es un milagro? Algo que está fuera de lo normal y de lo natural. Algo que está entre los ojos del ser humano. Nosotros vemos y decimos: wow. Amén. ¿Ha visto estos milagros, hermano, hermana? Amén. Eso es bueno, amén, compartir para que nuestra fe aumente también, hermanos, amén. Así que ese es el Dios que enseña la Biblia, hermanos. Pues dígame, ante los ojos naturales o la mente natural, ¿cómo puede explicar que el río, el Mar Rojo, se abrió? Que el hacha de ¿quién? De Elías, Eliseo, se flotó, regresó para arriba otra vez. Que Lázaro, estando ya 4 días muerto, apestando a rayos, se levantó, pues yo creo que vendado, ¿eh? No sé cómo caminaba. Estaba vendado, saltando. La hija de Jairo también. La provisión de la viuda de Sarepta, provisión. Y por eso decimos Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Gabaón. Amén. ¿Por qué? Porque vamos conociendo a este Dios de la Biblia, que es un Dios proveedor, un Dios sanador, Jehová Rafa, un Dios de milagros. Aleluya, hermanos. Pero muchas de las veces Egipto nos quiere llamar la atención y ora por mi hija. No, yo no voy a orar. ¿Qué va a pasar? Se va a morir. Amén. Usted ha visto, hermanos, usted ha leído. Dice la palabra de Dios que meditemos en los hechos de Dios. Meditar en los hechos de Dios. Así literal, póngase a ver cómo que se abrió el mar. Póngase a meditar. Investigue si es posible o no. Habrá algunas teorías que digan que sí, habrá otras teorías que digan que no. Amén. Así que, hermanos, ¿usted ha visto, hermanos, estos milagros? ¿Usted sabe que esto era el diario vivir de la iglesia apostólica? Era el común denominador.
Diario se reunían y diario había cosas distintas, cosas diferentes. Usted sabe que en las historias de la iglesia pentecostal hay hechos verídicos y verificables de milagros sobrenaturales. Y ahora la pregunta: ¿cuál fue la última vez que usted vio actuar a Dios en su vida? ¿Cuál fue el momento que dijo Dios tuvo que haber sido este? Y otra pregunta: ¿tú crees en ese Dios de la Biblia? ¿Creemos en este Dios, hermanos? Porque probablemente, hermanos, pudiéramos estar creyendo en algún ídolo, en un Dios que pues dicen que sana, pero eso fue registrado con los apóstoles nada más. Ya, ahorita no hay milagros, no hay sanidad, no pasa nada, ¿verdad? Hermanos, a veces, repito, ya lo dije en la predicación que di pasada, ¿no? A veces recurrimos más pronto a nuestros medios, ¿verdad? Naturales, el doctor, las pastillas. Muchas de las ocasiones rápido tratamos de, a ver, si se enferma, ¿cuánto tengo en el banco? Si se enferma de esto, sí puedo, pero ya si se enferma del COVID, ¿verdad? Cuando subió en enero, que eran 80,000 pesos, ¿verdad? 80,000, ¿dónde le voy a sacar? Pues tengo que vender el carro, yo decía. Ay. Amén. Muchas de las ocasiones, hermanos, nosotros tratamos de reducir, como decíamos en la descripción de lo que es la incredulidad, a ese Dios lo tratamos de reducir a nuestras posibilidades, a nuestro tamaño. Nos olvidamos de que Dios es ese Dios sobrenatural, ese Dios que excede de la dimensión del tiempo y del espacio. Usted y yo sí, aquí rápido nos morimos y ya no somos nada en la tierra, pero Dios está fuera de esta dimensión. Dios es eterno. Las eras geológicas que 250,000 años, millones de años, la Pangea y que la no sé qué, para Dios no es nada, porque Él es eterno. Él está viendo la línea del tiempo desde aquel lado nada más. Acá nos estamos muriendo y bombardeando y bombas atómicas y no sé qué tanto, y gente que tiene mucho dinero y se cree y no sé qué rollo, y Dios nomás está viendo, ¿verdad? Dios es fuera de todo eso. Ese es el Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Hay una canción que cantamos en el grupo, ¿verdad? El Dios que adoramos. ¿Se ha puesto a meditar en esa letra? El Dios que adoramos. Imagínense, el Dios que usted y yo vinimos a adorar cada domingo, los miércoles que levantamos nuestras manos. Ese Dios es extremadamente fuera de nuestra completa percepción. Y a veces venimos, ¿verdad?, con unos humos para adorar a Dios. A veces venimos con una superioridad, muchas veces, para adorar a ese Dios. A veces presumimos de circunstancias, de situaciones, de preparación, de títulos, para adorar a ese Dios. Eso es lo peor que podamos hacer, ¿eh? Imagínense presentarme yo con un título para adorar a Dios. Pues Dios, ¿qué me va a presentar? Titulote gigantesco, eterno. ¿Qué somos? Nada. Aleluya, nada, hermanos, nada. Así que ¿cómo le hacemos, hermanos, para creer genuinamente en el Dios de la Biblia? Bueno, pues conocerlo, alimentarte de su palabra. Ya lo dije, meditar en los hechos poderosos de Dios, pasar tiempo con Él, adorarlo, pasar tiempo en su presencia, asemejarte a Él, que tu vida sea impregnada por Él, que tus poros respiren a Dios. En cada palpitar, en cada latir, tu mente, tus pensamientos, tus intenciones sean Dios. Y es tiempo, pasar tiempo con Él. Usted no pudo conocer a su esposa más hasta que cuando estuvieron juntos como marido y mujer.
Pasaron tiempo. De la misma manera, si nada más nos alimentamos de lo que escuchamos los miércoles, los domingos, etcétera, no vamos a crecer tan rápido como deberíamos de crecer. Debemos de buscarlo, debemos de anhelarlo, debemos de desesperarnos por Él, desesperarnos por su presencia, desesperarnos por, dice David, amén, que sus huesos, dice, estaban dolidos. Imagínense que le duelan los huesos dice, mi alma te anhela, mi carne te desea. A ver, mi carne, que no, mi carne es la que a cada rato me quiere llevar para qué lado, a Egipto, ¿verdad? Mi carne te desea, David decía. Entonces, ¿cómo llegar a ese momento, hermanos, ese tiempo, ese punto? Bueno, pues es deseando más de su palabra, deseando más de Él. 1 Corintios 2 del 1 al 5, por favor, vamos a estar leyendo rápido porque hay muchísimo todavía. Híjole. 1 Corintios 2 dice del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y créame que Pablo podía hacer eso, si alguien era muy preparado era Pablo. Pero dice que él no fue a hablar acerca del testimonio de Dios con palabras o sabiduría alta, elevada. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue otras con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Otra vez, demostración del Espíritu y de poder. Otra vez, demostración de Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Eso está hablando claramente de la predicación. Amén. De la predicación, está hablando de la predicación, del impacto que tiene la predicación en el que lo escucha, en el pueblo. Y vea Pablo cómo se presentaba como predicador. Pero ¿cuáles eran las señales de la predicación de Pablo, hermanos? Demostración del Espíritu y de poder de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo nos acercamos ante la predicación, hermanos?